de otro tipo de orden, en nuestro hogar. En este día quisiera que juntos ahondemos sobre dos frases que tienen una relación directa con el texto que hemos leído. Amén. Lo primero es morirás. Y el segundo, he oído tus oraciones. Amén. Quizás alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos recibido esa noticia que puede conmover nuestras entrañas. Una trágica noticia que diga que por una enfermedad tengamos que morir. Quizás muchos han pasado por esa etapa de la vida en que reciben ese mensaje, ya sea por sus padres, ya sea por su madre o algún ser querido. Amén. Pero ¿qué sucede con la vida de aquel que no tiene a Jesús? Inmediatamente se quiebra, inmediatamente se pierde, inmediatamente pierde todo tipo de gozo, pierde todo tipo de alegría por la noticia que le han entregado. Amén. Nadie está preparado para la muerte. Nadie. Amén. Nadie puede decir que estamos preparados para ese momento en que llegue esa gran noticia o esa mala noticia de que va a suceder algo así. Que Jesús tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y podamos mantenernos en este lugar. Pero más los que tenemos la presencia de Dios, al recibir una noticia así, realmente no nos quebramos, sino que llegamos con más fuerza a arrodillarnos a la presencia de Dios, a implorarle a Dios, a pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestras vidas, Amén. a pedirle a Dios que sea Él guardándonos, cuidándonos y sea Él sanándonos. En un tiempo atrás se predicaba en este lugar, la semana pasada me parece que fue, que se decía que Dios tenía un tiempo en que visitaba al hombre y lo visitaba a uno, y ese tiempo era cuando uno recibía la gran bendición de parte de Dios y la gran bendición de sanidad de parte de Dios. Nosotros tenemos que tener la fe y la convicción de que Dios va a oír nuestra oración. Amén. De que Dios va a ser con nosotros en el momento en que estemos en aflicción. Amén. Nosotros pasamos, como decía mi hijo, el día 19 una aflicción, pero teníamos la fe y la convicción de que Dios estaba en ese lugar. Y que Dios estaba guardándonos en ese lugar. Que Jesús le bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. La primera idea principal la podemos encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 1, y su palabra nos dice así: en aquel día Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La palabra morir proviene del hebreo mut, que tiene como significado matar, cadáver, difunto, fallecer. Dios profetizó por medio de Isaías que Ezequías moriría como la inevitable consecuencia física de su enfermedad. Ezequías estaba pasando por una enfermedad que era grave. Amén. Aquí nosotros hemos tenido casos en que Dios ha sido con su pueblo. Amén. Ejemplo viviente tenemos a nuestro hermano Manuel Montiel. Él pasó por una etapa de su vida en que todos los pronósticos daban de que él iba a quedar con una pierna menos. Aleluya. Pero Dios tuvo grande misericordia. Grande misericordia, y hoy día lo vemos aquí en este lugar, usado por Dios en la coordinación, y lo vemos alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. También tenemos hermanas que han sufrido cáncer, que han sufrido diferentes enfermedades graves, pero más Dios las tiene en este lugar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Tenemos un Dios que tiene misericordia de su pueblo. Tenemos un Dios que nos guarda, que nos cuida y nos protege. Amén. Un Dios que nos guía en todo momento y en todo lugar.
Él nos libra de la muerte. Él nos aparta de toda enfermedad, de toda dolencia. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Fe. La fe de que Él hará. Amén. ¿Cuándo hará? Cuando Él estime conveniente hacerlo. Amén. No cuando nosotros queramos como humanos, sino que cuando Él quiera hacer la obra, Él la hará. Amén. Tenemos el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella estuvo muchos años con esa enfermedad. Pero más bastó que tocara el borde del manto de Jesús y ella fue sana. Amén. Ese fue el momento de la sanidad de ella. ¿Cuándo va a ser el momento de la sanidad de cada uno de nosotros que sufrimos enfermedades y dolencias? Cuando lleguemos a este lugar y nos entreguemos por completo a nuestro Señor Jesucristo. Y podamos tocar el manto del Señor cuando Él vaya pasando por el pasillo. Nosotros podamos tocar el manto. Así como recibió un día Bartimeo la sanidad por el simple hecho de escuchar que Dios iba pasando por ese lugar, él tuvo fe y gritó. ¿Cuánto gritaremos en el momento que Dios venga pasando por el pasillo para que Dios tenga misericordia de nuestras vidas? Sin embargo, gran parte de esta profecía es condicional. La profecía que Isaías le dio a Ezequiel era realmente condicional. En Jeremías, en el capítulo 18, el versículo 7 y 8, su palabra nos dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, por la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Amén. Dios es soberano. Amén. Dios es dueño. Él determina lo que Él va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Pero también dice, la palabra dice que va a depender mucho del comportamiento que tenga usted, del comportamiento que tenga yo ante la presencia de Dios. Si nosotros estamos pasando por un momento crítico de nuestras vidas, no podemos sentarnos a llorar y a esperar que llegue ese momento crítico para partir del escenario de esta tierra sin antes haberle pedido a Dios que nos ayude. Amén. Nuestra obligación es pedirle a Dios, implorarle a Dios, derramar nuestra vida, nuestras lágrimas a la presencia de Dios para que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros. Amén. En este mensaje, en esta palabra de Jeremías, la palabra arrepentirse significa aplacarse, cambiar de idea y propósito, reconsiderar. Dios mantiene la libertad de cambiar sus decisiones producidas y su relación con las personas de acuerdo con la respuesta que le den a su oferta de perdón o a su amenaza de juicio. Yo le decía anteriormente que cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para el momento en que esté en aflicción, en el momento que estemos en una aflicción, doblar nuestras rodillas. Amén. Y pedirle al Dios Todopoderoso Amén. que nos sane, que nos limpie, que nos purifique. Amén. No esperemos que otros oren por nosotros. Es cierto que nuestro pastor nos insta el día sábado a estar orando el uno por los otros. Es cierto que nosotros en nuestra oración normal de toda la semana estamos orando por el pueblo de Dios. Pero también no es menos cierto que Dios necesita tu oración, Amén. necesita tu súplica, necesita tu ruego para poder Él hacer. No esperemos que los demás hagan el trabajo que tenemos que hacer nosotros, de usar nuestras rodillas y postrarnos a la presencia de Dios. Amén. Dios no actúa con engaño, pero sí puede cambiar sus planes como respuesta a cada creyente y a su palabra. La palabra de Dios a Ezequías fue una declaración directa e indudable que expresaba una genuina posibilidad. Sin embargo, por cuanto Ezequías respondió en oración ferviente
y confianza en el poder de Dios para sanar su dolencia, Dios, en su misericordia, respondió a su oración y le añade 15 años más de vida. Amén. Significa que lo que Dios había puesto en los labios de Isaías para Ezequiel, Dios se retractó. Dios fue un Dios mentiroso porque dijo una cosa y después hizo otra. Dios tuvo misericordia del clamor de Ezequiel. Tuvo misericordia de cómo él derramó su alma para que pudiera Dios escucharle y pudiera agregarle años a su vida. Amén. Es lo que nosotros tenemos como ejemplo de que podemos también pedirle a nuestro amado Dios para que Él tenga misericordia de nosotros y en el día de la aflicción Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 1 en adelante, su palabra nos dice: después que hubo terminada toda su palabra al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanarle a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Di la palabra y mi siervo será sano. El centurión, un hombre que no era de creencia como es usted, como soy yo, pero él tuvo la fe, la confianza en decirle al Señor que solamente dijese la palabra para que su siervo fuese sano. Amén. Y nosotros que conocemos la palabra, que caminamos en este Evangelio Santo, muchas veces no somos capaces de pedirle a Dios que diga la palabra para que nosotros seamos sanos. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 18, su palabra dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como Dios no puede mentir, sus promesas a Abraham son verdaderas. La veracidad de Dios no solo se aplica a su palabra en todas las escrituras, es decir, debido a que la Biblia es palabra inspirada de Dios. La verdad de la palabra de Dios es inherente a las palabras y frases de las Escrituras, y sus autores lo dirigió el Espíritu Santo. Amén. Cada una de las palabras que están en este lugar, en este libro santo escrito, son dirigidas, inspiradas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito y alabado es su santo nombre para siempre. La segunda idea principal la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 38, versículo 5. Y dice así: ve y di a Ezequiel, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. La palabra oración proviene del hebreo tefila, que tiene como significado súplica, oración, orar, ruego. La declaración de Dios hacia Ezequiel, bendito y alabado su santo nombre, Amén.
que debe prepararse para la muerte, y la oración de Ezequías tiene mucha importancia en este relato, porque la oración que él hizo, que Ezequías hizo, verdaderamente fue que le llegó al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Jonás, en el capítulo 3, podemos ver en el versículo 4 que dice así: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Aleluya. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de sílice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en el capítulo 9 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Amén. Aquí tenemos otro ejemplo en que Dios, en palabras nuestras podríamos decir, se retractó del mal que quería hacerle a ese pueblo por la oración. Recordemos que la palabra dice que el rey con todo el pueblo hizo oración, hizo ayuno para poder placar la ira de Dios. Y cuando nosotros aquí nos invita, el siervo nos dice que vengamos a orar. Amén. Ahora principalmente que nos está invitando para venir a orar por la familia. Amén. Nosotros tenemos que venir y orar, estar en este lugar. Amén. ¿Para qué? Para que Dios sea escuchando el clamor de un pueblo. Amén. Para que Dios sea visitando nuestros corazones y sea solucionando nuestros problemas. Podemos ver en estos versículos que Dios vio en el pueblo que se arrepintió. Dios suprimió su plan de juicio y el deseo de destrucción. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros cuando estamos en un momento de aflicción, de que no seamos capaces realmente de llegar a las plantas de Él y pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestra vida. Amén. El Señor es un Dios que se conmueve y se apiada de los pecadores, que sinceramente se arrepienten. Amén. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros somos gente que un día estuvimos en el mundo y llegamos arrepentidos a las plantas de Dios. Aleluya. Y debemos nosotros pedir por cada uno de los que aún se encuentran en el mundo. Amén. Aquellos familiares nuestros, aquellos vecinos nuestros, aquellos compañeros de trabajo nuestros que aún se encuentran en el mundo. Nosotros debemos de pedir misericordia por cada uno de ellos. Amén. Nosotros no somos quienes para condenar, sino que nosotros somos llamados a pedir por cada uno de ellos. Que Jesús tenga misericordia de cada uno de nosotros y que no seamos jueces cuando no debemos de serlo. Nosotros debemos de cuidarnos los unos por los otros. Nosotros debemos de velar, debemos de orar por cada uno de nosotros. Y lo que estamos haciendo el día martes de salir a visitar los hermanos es porque hay una preocupación de nuestro pastor, hay una preocupación de la iglesia de saber por cada uno de los hermanos que se ausentan de este lugar. Amén. Y también le hemos hecho la invitación a cada uno de ustedes que quieran participar de este grupo, son bienvenidos, porque es una labor muy bonita, la cual realmente no es que nosotros llegamos a conventillar a las casas, sino que nosotros llegamos con la palabra de Dios y llegamos a hablar de Dios y no llegamos a hablar de otra cosa que no sea de Dios. Que Jesús le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y que sientan esa sed, esa necesidad de servir a Dios. Amén. Y poder estar también visitando
cuando sientan en su corazón el hacerlo. Amén. Yo me recuerdo Amén, en una amén. oportunidad tenía el ministerio de visitar los hospitales y me encontré en una sala en que pedí autorización a la enfermera de turno para poder entrar a ungir los enfermos. Andaba con otra persona, con otro hermano al lado mío. Y la enfermera salió y me dijo, no pueden entrar aquí porque el caballero que está ahí está en estado de coma y ya está a punto de partir. Le dije yo, disculpe, en ningún momento yo quise ser un estorbo, en ningún momento quise molestar. Y el hijo de él escuchó y salió y me dijo, no, que entren ellos y yo con mi hermana me quedo afuera. Porque mi padre era un fiel servidor de Dios. Y en este momento es muy posible que él necesite más que nosotros de escuchar la palabra. Entramos, el varón estaba lleno de mangueras por todas partes y como le digo, estaba ya desahuciado. Pero el hombre había dicho la palabra, pero Dios no había dicho la última palabra. Por lo tanto, comenzamos a trabajar, fuimos 2 semanas, a la tercera semana este varón estaba sentado y estaba comiendo. Aleluya. A la 4ª semana llegamos a visitarlo y el varón había sido dado de alta. El hijo, terriblemente feliz, todo eso porque su padre había salido de momento de la muerte. Pero, ¿por qué sucedió eso? Porque no se le negó el hablar de la palabra de Dios. Y en el momento que ese hombre necesitaba, ahí estuvimos nosotros. Ahí estuvimos para orar con él y hablarle de la palabra de Dios. Amén. Y en ese momento él no tenía ningún tipo de movimiento, pero sí que su oído tiene que haber estado presto a escuchar la palabra de Dios. Amén. No esperemos llegar a un momento en que estemos en esa condición para escuchar el mensaje de Dios. Amén. No esperemos que estemos desahuciados para poder llegar a las plantas de Dios. Busquémosle antes de que sea tarde. Amén. Busquémosle antes de que llegue Dios a probar nuestras vidas. Busquémosle antes de que tengamos un problema grave en nuestras vidas. En Primera de Reyes, en el capítulo 21, versículo 29, su palabra nos dice: ¿has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? No traeré mal a sus días, en los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. Acá también lo vemos aquí que se humilló delante de las plantas de Dios. Dios le prometió que no iba a traer mal a él, pero sí, a futuro a sus hijos sí, porque sus hijos no eran convertidos, no eran seguidores de Dios. Nosotros tenemos en nuestros hogares, nuestros hijos, quizás muchos de ellos inconversos, pero ellos, el único modo que puedan llegar a las plantas de Dios es con el ejemplo que tú le des y el ejemplo que yo le des de ser un hijo real y genuino de Dios. Si nosotros no le damos un ejemplo a nuestros hijos, ¿cómo ellos van a poder llegar a este lugar si no ven un cambio en nuestras vidas? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y podamos cambiar nuestra mente, podamos cambiar nuestro corazón y podamos consagrarnos, pero por entero a nuestro Dios. Amén. Dios ha hablado a nuestros corazones Amén. y nos muestra por medio de su palabra el poder que tiene la oración. Amén. Sin la oración no somos nada. Amén. Nosotros tenemos aquí en este lugar 30 minutos de inicio para orar. Amén. Pero realmente, y me incluyo, realmente estamos 15 minutos, 20 minutos, casi la gran mayoría, y se nos acaba la oración. Aleluya. Se nos acaba el momento que tenemos para conversar con nuestro Dios. Amén.
No tenemos tiempo para conversar con Dios, pero sí que tenemos tiempo para hacer otras cosas. Tenemos tiempo para disfrutar de las cosas de este mundo, pero no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Aleluya. Y me incluyo, porque la palabra sale de aquí hacia allá y también me toca a mí, porque uno no puede acomodar realmente la palabra de Dios. Amén. No puedo acomodar la palabra para que a mí no me toque si yo estoy mal. No puedo acomodarla porque Dios habla al corazón de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos en qué condiciones realmente estamos. Muchas veces no estamos en una condición de enfermedad, desahuciado, pero sí que estamos en una condición espiritual desahuciada. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos enfermos espiritualmente y no buscamos la sanidad en Dios para que Dios nos liberte y podamos estar firmes nuevamente en sus caminos. Una cosa tengo en contra de ti, que has perdido tu primer amor, dice la palabra. Amén. ¿Y cuántos de nosotros espiritualmente estamos metidos dentro de un refrigerador? ¿Cuántos de nosotros llegamos a este lugar, Aleluya. alabamos al Señor, bendecimos su santo nombre Amén. y salimos por esas puertas y ya nos metimos en el refrigerador nuevamente? Aleluya. Pidámosle que Dios tenga misericordia y que Dios nos mantenga en ese calor, pero ese calor que dure eternamente en nuestras vidas. Amén. Ya no es tiempo de que sigamos jugando a un evangelio liviano. Amén. Es tiempo de que nosotros nos volvamos a nuestro Dios. Y es tiempo de que no esperemos que Dios en el momento de la aflicción tenga misericordia de nuestras vidas, sino que seamos ahora. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Amén. Amén. Para que le alabemos y bendigamos su santo nombre. Que Jesús tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Le invito a cada uno de ustedes a que nos postremos en la presencia de Dios. Conversemos con nuestro Padre y veamos realmente en qué condiciones estamos espiritualmente con Él. Señor Jesús, Rey de Reyes.